Solamente quiero mencionar a dos yoginis. Una es Nangsa Obul, y las quería mencionar porque son otro tipo de yogini que no hemos visto aún, y que son las Delok. Delok. Delok son mujeres ordinarias que murieron y volvieron a la vida. Y cuando estuvieron muertas, tuvieron visiones del más allá. Entonces Nangsa Obul es una de las yoginis Delok. De quiere decir trascender y Lok quiere decir volver, las que se han ido y han vuelto. Entonces es una Delok del siglo XII, que su historia la cuentan mucho como obras de teatro en Tíbet. Entonces hay muchas obras de teatro que cuentan la historia de Nangsa Obul, pero muy, muy brevemente. No vamos a hablar en detalle de su vida, además no hay tantísimos datos históricos, pero lo que sí sabemos es que ella fue la típica historia de todas las yoginis. Quería practicar el Dharma, pero no la dejaban, la obligaron a casarse. Un día fue al mercado y un rey la vio y la obligó a sus padres a que se la vieran como esposa para su hijo. Entonces la obligaron a casarse, pero la maltrataban mucho, y tenía una cuñada así malísima, malísima, como Cenicienta, que siempre decía mentiras sobre ella, y al final un día dijo, y él la golpeaban cada vez que la cuñada decía mentiras. Entonces un día la cuñada le dijo a su marido, al marido de Nangsa Obul, que ella lo había sido infiel, que el marido la golpeó tanto que ella murió. Entonces esto es una imagen también muy, muy triste, y una situación también con la que se enfrenta la mujer, ¿cierto? En todos los periodos históricos, la violencia doméstica. Entonces ella muere, y cuando llevan su cadáver a la punta de la montaña para que se la coman los buitres, ese es se llama el cementerio del cielo, ¿cierto? El entierro del cielo que hacen en Tíbet. Ella revive, y cuando revive, su cuerpo está totalmente curado, y mientras estuvo muerta, vio de todo, vio los 6 reinos. Esta imagen es ella hablando a Yama, al señor de la muerte. Lo interesante es que se parece un poco al principio de la historia de Sukasiddhi, donde la maltratan, la echan de la casa por haber practicado la generosidad hacia un mendigo. En el caso de Nangsa Obul, el mendigo que llevaba un mono amaestrado y que se le apareció, y a quien le regaló parte de la cosecha en frente de su cuñada malvada, era en realidad un yogi que se había transformado, se le había aparecido como mendigo, porque de alguna manera había visto esta conexión kármica de maestro y discípulo, y también había visto el karma de ella, y sabía que necesitaba una gran purificación, pero que si lograba esa purificación podía alcanzar la iluminación en una vida. Entonces hizo esta aparición que sería un poco la versión del Daka, ¿cierto? La aparición del Daka, así como para el yogi se aparece la Dakini y tal vez le pasa algo terrible que lo hace crecer, mejorar y trascender hasta llegar a la iluminación. En el caso de la yogini es el Daka. Entonces, esta aparición del Daka es el mendigo que lleva un mono amaestrado. Entonces, después de la gran golpiza que le dan su familia, ¿no? Porque la cuñada dice, ay, estaba ahí coqueteando con un mendigo y le dio comida y eso. Entonces allí es cuando ella muere literalmente, muy, muy triste historia, y hicieron antes de enterrarla una adivinación. Y en la adivinación salió que tenían que dejarla 7 días en el lugar del entierro del cielo, protegida con guardianes. Entonces, bueno, sin saber lo que quería decir, dejaron su cuerpo en la montaña, y la historia dice que después de 7 días ella se despertó, volvió de la muerte, y que los guardianes que estaban ahí observando el cadáver huyeron aterrorizados pensando que ella era un zombie. Porque en Tíbet tienes dos tipos de seres cuando vuelven a la vida. Puede ser un Delok o puede ser un zombie. Para ellos, cuando es un zombie, es como que la conciencia que estaba en ese cuerpo se fue totalmente, se cortó, y hay otra conciencia, probablemente de un naga, de un espíritu, incluso a veces un espíritu maligno, que poseyó el mismo cuerpo.
mientras que el Delok es la misma conciencia que vuelve a su propio cuerpo por el beneficio de los seres. Entonces ellos pensaron que ella era un zombie y un Roland, sería Roland y Delok, las dos palabras en tibetano. Y se escaparon corriendo, pero cuando ella se despertó estaba haciendo la práctica de Vajrayogini, se encontró en la posición haciendo la práctica de Vajrayogini. Entonces su familia por parte del marido le pidieron perdón un poquito, nada más al principio, y entonces ella pudo volver a la casa, pero la vida en ese lugar era muy difícil para ella. Ya desde el principio, como mencionamos en otras historias de las yoginis, ser la esposa y era prácticamente ser como la sirvienta de la familia del marido. Entonces aquí hay una parte que les quería leer de su biografía y es el consejo que le da a su madre, imagínate, cuando ella va a la familia Rinan, que era la familia del nombre de del esposo de ella llamado Drakpa Samdrup. Entonces le dice, mira, le dice esto, cuando estés con la familia Rinan, despiértate con el cantar del gallo. Cuando estés con la familia Rinan, sé como un perro en la puerta, quien es el último en dormir. Cuando estés con la familia Rinan, debes respetar a tu marido y a tu suegro. Nunca pienses en ti misma. Trabaja para todos los demás y siente vergüenza y pide perdón por tus errores. Drakpa Samdrup es tu esposo debido a tu karma de vidas pasadas. Vivirás con él toda tu vida. Sé amable y agradable hacia todos en la familia Rinan. Rezaremos para poder volverte a ver a menudo. Entonces, imagínate, ya con esa premisa, no era una vida que le interesase mucho seguir a Nang Saom. Y sin embargo, estuvo muchos años con esa familia, tuvo un hijo. Y por eso incluso después de haber vuelto de la muerte, la vida en esa casa se hizo muy difícil. De hecho, ella voluntariamente, como ella era una bodhisattva, ella voluntariamente quiso volver a la casa de los suegros y la cuñada que la maltrataban para poder transformarlos, para poder llevar el Dharma, ¿no?, a su mente, porque sentía una gran compasión por ellos. Y, y aún así fue muy difícil, tanto que termina volviendo a la casa de sus padres. Pero vamos a ver ahora parte de lo que le ocurre cuando está en el más allá y es el momento en el cual ella llega y se encuentra con Yama, con el Señor de la Muerte. Entonces vamos a leer ahora otra parte de su biografía. Y dice, el Señor de la Muerte estaba acompañado por dos dioses, uno blanco y uno negro. Ellos contaron sus acciones buenas y malas con piedras blancas y negras. Habían muy pocas negras, pero muchas blancas. Entonces ella vio en el espejo del karma y se reconoció como Dakini. Esta parte es muy importante.